Uno observa que desde el advenimiento de Juntos por el Cambio a la política argentina se terminó el bipartidismo histórico y nació una división en la sociedad a la que nos acostumbramos a llamar grieta. Y eso no es otra cosa que un estado permanente de guerra política que se lleva adelante sin límites y sin piedad. En algunos países la confrontación entre izquierdas y derechas existe desde siempre. En cambio en la Argentina ese enfrentamiento nunca había sido muy profundo, sencillamente porque se daba entre peronistas y radicales, que no fueron históricamente partidos antagónicos. De hecho, en sus inicios el peronismo se nutrió de radicales. Incluso entre el irigoyenismo y el peronismo hay muchos puntos en común. Tan es así que ya desde sus inicios el peronismo no elige al radicalismo como enemigo, elige a la oligarquía. El radicalismo era el adversario a vencer en las urnas, pero en el campo de las ideas y en la puja de poder, el enemigo de Perón estaba en las élites sociales y financieras, no en la Unión Cívica Radical. En las décadas del 80 y 90, el radicalismo ocupa la centroizquierda argentina, con Alfonsín a la cabeza, aliado al socialismo argentino y alineado con la socialdemocracia europea. Y el peronismo, que venía del lópezreguismo predictadura y la candidatura de Ítalo Luder en el 83, continuaba en esa línea, plantando bandera en la centro-derecha. Carlos Menem dominaba el partido y más tarde, con la llegada de Domingo Cavallo, incluso se puso al servicio de esa oligarquía a la que el peronismo siempre había combatido. Obviamente las cosas no estaban bien, no era lógico el escenario. Y explota todo por los aires en el año 2001. El radicalismo se había convertido en un partido en extinción, con un candidato que apenas logró el 1% de los votos en las elecciones, Leopoldo Moró. La centroderecha quedó vacante y la centroizquierda fue copada por Néstor y Cristina Kirchner, que se cargaron al hombro al peronismo y lo devolvieron a sus orígenes ideológicos, desplazando de la escena política a Menem, a Duhalde y a todo aquel que no estuviera dispuesto a adaptarse al nuevo peronismo. La incapacidad de la UCR para agruparse dejó al partido permeable a cualquier alianza con cualquiera, con la figura que fuera. Y al mismo tiempo que el peronismo conformaba la nueva izquierda, el radicalismo se corrió bien a la derecha y se convirtió en la estructura nacional que Mauricio Macri necesitaba para acceder al poder, o al menos a la puja por el poder. Este fenómeno cambió las reglas de juego, es como que dejó todo en su lugar a principios de los años 2000, cuando el peronismo se volvió federal y progresista y el radicalismo se volvió elitista y conservador. En ese nuevo escenario político, muchos radicales de izquierda se incorporaron al kirchnerismo y algunos peronistas de derecha se fueron sumando paulatinamente al macrismo. Desde ese lugar, hoy la Unión Cívica Radical es un partido que se opone a la recuperación de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, que son las banderas que el peronismo recuperó tras la llegada de los Kirchner. El tema no es el qué, sino el cómo. La semana pasada hablábamos de que a nivel nacional el radicalismo se convirtió en una fuerza política profundamente antiperonista, antidemocrática y antipopular. Ya perdieron de vista la lucha por el poder incluso, y solo esperan las limosnas que el macrismo pueda darles en las listas legislativas. Solo saben oponerse a cualquier iniciativa peronista y lo hacen porque sí. Es normal que desde la oposición, más que nada en lo discursivo, se le busque el pelo al huevo a todo, siempre, acá y en la China. Bueno, en la China no tanto. Acá y en Bélgica, no. ¿Está? Claro. Y de pronto se cuestione una obra por estar mal hecha. Yo mismo me pasé más de una década buscando grietas en el pavimento recién inaugurado de Peteco y de Tarabini para fotografiar, porque era opositor. ¿Está? Y fotografiaba y publicaba.
Ahora, de ahí a cuestionar que se realice una obra o intentar impedir que se construya algo como está haciendo ECO desde que Azkúa consiguió financiación en el gobierno nacional, eso es de dementes. Y que nadie tenga dudas de que si siguen en ese camino, la estrategia se les va a volver en contra el día de la elección. Eso no es oposición, no es oponerse políticamente, es la más pura hijaputez. Porque la obra pública no solamente trae progreso para la ciudad, también genera puestos de trabajo para uno de los pueblos más golpeados de la Argentina, el correntino. Durante la semana circuló una entrevista al diputado Bisky en la que cuestiona fuertemente las obras que se hacen con fondos nacionales. Y la cuestiona un tipo que todas las obras que hizo las hizo con fondos provinciales. Claro. Pero lo que cuestiona Peteco en realidad no son las obras. Lo que cuestiona es de dónde provienen los fondos. Lo que se cuestiona desde la oposición es la manera de gobernar del peronismo, porque deja en evidencia el estilo conservador con que ellos gobernaron Paso de los Libres. Y en este punto yo desafío a cualquiera que me refute. 421-450, 1551-3360. ¿Cuántas obras de magnitud realizadas con fondos propios inauguraron Peteco y Tarabini en 12 años? 12 años. Fondos propios, ¿eh? Fondos propios del municipio. No me refiero a los carteles verdes. Y no me refiero a pavimentar cuadras o hacer cordón cuneta. Eso lo hacen todos los gobiernos. Tampoco me refiero a poner cemento en las plazas. Me refiero a obras importantes, de magnitud, de trascendencia. Obras que queden para la posteridad, no solo para ganar una elección. Obras como la reconstrucción de la Costanera, que la dejaron romper los radicales, vino el peronismo y la arregló. ¿Nos acordamos todos en qué estado dejaron los radicales la Costanera? ¿Nos acordamos que la mitad del paredón estaba derrumbado y que la vida de quien anduviera por ahí corría riesgo todo el tiempo? Y es una obra como de 14 millones de pesos, sin ayuda de nadie, ¿eh? O las casi 10 cuadras, o más de 10 cuadras que construyó Azkúa en Di Tomaso. 23. Costaron 23 millones de pesos. O el centro odontológico que está terminando en el Hospital Viejo, que además de los 20 millones que cuesta, va a significar un gasto permanente de millones de pesos todos los años, porque no solo la atención, hasta las prótesis van a ser gratuitas para todo el mundo. Algo que va a revolucionar la salud pública municipal de la provincia de Corrientes. Totalmente. Y podríamos seguir, pero estas tres obras son de esas que trascienden. Son de esas obras que sirven para todo el pueblo, le sirven a todo el pueblo. Como la obra de apertura de la calle Uruguay hasta Di Tomaso, que está a punto de iniciarse, y que junto con la apertura de Sillanina hasta Di Tomaso resuelven definitivamente el problema de congestión de tránsito de Belgrano hacia los barrios. Entre las dos obras son otros 15 millones de pesos que pone el municipio, sin ayuda de nadie. Insisto, lo que cuestiona Peteco en esa nota que circuló estos días son las obras que lo dejan en evidencia, como el conservador que es. La bicisenda de los barrios, las 200 casas del Procrear, la transformación que se viene en Colón y Coronel López, son obras que van a quedar ahí para recordar al intendente que las hizo. Por eso les duelen. Y son obras que ellos jamás encararon porque no quisieron. A ellos les sobraba la plata para hacerlas. Azkúa gobierna con la mitad del presupuesto que tuvo a su disposición Tarabini y con el 30% de lo que tuvo Peteco en algunos años. Y vuelvo a preguntar, ¿qué obra trascendental pagada con fondos propios nos dejaron los radicales? Los desafío. Llamen, manden mensajes. Tienen 2 horas y media para pensar. Y si quieren, tienen una semana y me los mandan la semana que viene. 421-450, 1551-3360. Mirá,
Ayer veía detalles del nuevo hospital Ramón Carrillo de San Luis. Increíble. ¿Lo viste? Increíble. Está. Parece un estadio de fútbol europeo. Tiene 50.000 metros cuadrados. Cubiertos. 50.000 metros cuadrados cubiertos. Para que se entienda mejor, 50.000 metros cuadrados son, por ejemplo, 100 de ancho por 500 de largo. ¿Te imaginas un hospital así? Enorme. 5 manzanas de hospital cubiertas, 5 manzanas cubiertas de hospital. Más el estacionamiento, más parques, qué sé yo. Tiene 15 quirófanos y lo hizo San Luis con recursos propios. Costó 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos. ¿Se imaginan a un gobernador radical construyendo algo así? Y alguien podrá decir, bueno, pero San Luis tiene regalías petroleras. No. Me puse a comparar presupuestos. Cuando vi eso dije, ¿por qué nosotros no? San Luis tiene cerca de 600.000 habitantes, sí. Un poquito menos, 560 y pico. Y tiene un presupuesto de 67.000 millones de pesos, aprobado para 2021. Corrientes tiene algo más de 1 millón de habitantes y tiene un presupuesto de 140.000 millones de pesos, aprobado para 2021. Sí. Es decir, Corrientes tiene un 80% más de habitantes, pero tiene 105% más presupuesto que San Luis. Mirá qué loco eso. Lo digo de otra manera, Corrientes tiene proporcionalmente por habitante un presupuesto 25% más grande que el de San Luis. Y aquí me detengo a hacer preguntas, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Bueno. Si Corrientes tiene 25% más presupuesto por habitante que San Luis, ¿por qué en San Luis un docente con 10 años de antigüedad gana 54.000 pesos por mes y en Corrientes por el mismo trabajo un docente gana 37.000? Y esa diferencia se muestra en todos los sueldos provinciales. ¿Por qué San Luis es una provincia totalmente surcada por autopistas perfectas? Y Corrientes es una provincia que no tiene una sola ruta provincial sana. Ni hablar de autovía, de autopista, ni hablar. No existen. La única autovía que atraviesa una parte de Corrientes la hizo ¿quién? ¿El gobierno nacional? Cristina Kirchner. Cristina Kirchner. ¿Por qué San Luis puede gastar 9.000 millones de pesos en un superhospital y Corrientes, que tiene 25% más de presupuesto proporcional, tiene los hospitales derrumbándose? ¿Por qué San Luis puede tener 2 estadios de fútbol de primer nivel internacional? El de Villa Mercedes, el Estadio Único de Villa Mercedes, que parece un estadio europeo, y el Juan Gilberto Funes, que es una cancha de la gran puta, más chico en capacidad, pero una cancha hermosa. De punta. Y Mandillú sigue jugando en potreros prestados. Claro. Boca Unidos en una cancha propia, paupérrima. ¿Por qué San Luis tiene 2 autódromos de primer nivel, donde se corren carreras internacionales, incluyendo uno que parece el autódromo de Abu Dhabi, Potrero de los Funes? Claro. Y tiene 2.000 metros más que el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. De Galvez. El Galvez. El de la Ciudad de Buenos Aires tiene 4.500 metros y el de Potrero de los Funes tiene 6.500 metros, metro más, metro menos. Y en Corrientes se siguen corriendo carreras en circuitos de tierra. Claro. ¿Sabías que en San Luis el gobierno instaló antenas en todo el territorio y todos los habitantes de la provincia tienen wifi gratis? Sí. ¿Por qué San Luis puede hacer esto? Mira, anoche mientras escribía esto y me hacía todas estas preguntas, me puse a espiar los parques industriales de San Luis. Y te impresiona. La cantidad de fábricas que tiene San Luis es una cosa impresionante. Vamos a dar unas vueltitas por los parques industriales. Parque Industrial Norte San Luis. Bien. Tiene 24 fábricas. Apa. No tiene ninguna playa de estacionamiento. 24 Mira. fábricas. Fabrica por lo menos, por ejemplo, tambores y bidones plásticos, tambores aceituneros, pesqueros, jugueros. Tiene una planta de bicicleta, BH San Luis SRL, Bandex, fabricación de envases plásticos descartables para alimentos. Sidal, que es una fábrica de productos de látex, de preservativos, guantes, chupetes, de todo. Colgate, no tengo que explicar qué es Colgate Palmolive. Conarsa, Sociedad Anónima, fábrica de contenedores plásticos para residuos BINS.
Fatec SRL, fábrica argentina de tubos espiralados de cartón. Canon, fábrica de colchones y somieres. General Plastic, que hace productos de plástico, productos químicos. Impeco, sociedad anónima, fabricación de productos elaborados de metal, tubos estructurales. Industrias Spar, fábrica de purificadores de aire. Ujú. Kimberly Clark, Argentina Sociedad Anónima, fabricación de pañales descartables para niños, para adultos, rollos de papel higiénico, Todo etcétera, Kimberly. servilletas. Cronen Internacional, fábrica de electrodomésticos, cocinas, calefones, estufas, calefactores, heladeras, freezer. Parex Claucol, fábrica de adhesivos y pastinas, mezclas para la construcción, etcétera. Poliesinas, San Luis, Sociedad Anónima, fábrica de resinas de poliéster. Regent Barteco, fabricación de productos químicos, estabilizantes de PVC y otros aditivos para plástico. Bueno, Sí. sigue al dorso, ¿tá? 24 fábricas. Y quería leer algunas para demostrar que no son fábricas de, qué sé yo, de estacionamiento para camiones. Voy al Parque Industrial Sur, San Luis. 16 fábricas. Apa. Alta Tensión, Sociedad Anónima, fábrica de radiadores, de transformadores de energía eléctrica. Argentoil, fábrica de cilindros para envasar gas a alta presión. Carbo San Luis, o sea, de garrafas. Claro. Fábrica de productos refractarios, cerámicas, térmicas, antiabrasivas. Celpac, Sociedad Anónima, fábrica de envases plásticos de polietileno y polipropileno. Otra de envases flexibles, otra de resinas y cartuchos sintéticos. Un tambo, Diacer, Sociedad Anónima, leche, tambo, agricultura, ganadería, barras de cereal, etcétera. Fábrica de transformadores de media, alta y extra alta tensión, Faraday, Sociedad Anónima, Fibrafil. Entonces dije, bueno, pero estos están en la capital. Claro. Para que no me refuten, busquemos uno en una ciudad más chica. Sí. Y encontré uno en Merlo. ¿Sabés cuántos habitantes tiene Merlo? ¿Menos de 10? 28.000. Ah, mira vos. Es más O grande sea, de lo que un pensaba. poquito más que la mitad de los habitantes que tiene Paso de los Libres. Claro. 7 fábricas ¿Era un parque industrial? en un parque industrial. Mira vos. Coelho Juan Pablo, aberturas Ranelac, fabricación de aberturas de PVC de alta gama y aberturas de aluminio. Edifran, Sociedad Anónima, fábrica de caños de polietileno reforzados de baja y alta densidad para riesgos e instalaciones de gas. Warpel SRL, fábrica de equipamiento industrial para frigoríficos y mataderos, proyectos de obra y montajes industriales. Lances, fábrica de productos químicos, aceites esenciales, tintas, fábrica de productos de caucho plástico para extrusión e inyección. Nova Mirón, fábrica de transformadores eléctricos de media y alta tensión. Nova Vial, hormigonera, Navamix, elaboración de hormigón, constructora, movimiento de suelo, alquiler de máquinas viales, etcétera. Son SRL, fábrica de piscinas plásticas, Pelo Pincho. 7 fábricas, una ciudad con 28.000 habitantes. Aparte explotada turísticamente. Claro, nosotros tenemos un parque industrial que tiene 3, 4 playas de estacionamiento, ni una sola fábrica. Bueno, ¿por qué San Luis está lleno de parques industriales que están llenos de fábricas y a nosotros nos instalan un parque industrial con puritas playas de estacionamiento? Es la pregunta de rigor. ¿Viste todas las preguntas que yo hice? Sí. Los estadios, los hospitales, las autopistas, la autopista tecnológica, o sea, wifi gratis para todos los puntanos. Hay una sola respuesta que engloba a todas las preguntas. Ujú. A San Luis hace 38 años que la gobierna el peronismo. 38 años que la gobierna el peronismo. A Corrientes hace 38 años que la gobiernan los conservadores. Liberales, autonomistas, panuistas, radicales, que vaya casualidad, hoy están todos metidos en la misma banda. Esa y no otra es la respuesta a todas las preguntas. Es la respuesta del atraso de Corrientes y de la pujanza de San Luis.
A una hace 38 años que la gobierna el peronismo, a otra hace 38 años que la gobiernan los conservadores. Y le agrego más, a una, la que menos presupuesto tiene, por persona, por habitante, la gobiernan los peronistas y es pujante. A la otra, que tiene 25% más de presupuesto por habitante, la gobiernan los conservadores, desde hace la misma cantidad de años, tomando solamente el retorno de la democracia. Y es la anteúltima provincia del ranking de pobres. Tal cual. Podríamos hablar de otros ejemplos que demuestran el contraste. Por ejemplo, 8.000 casas, escuelas, facultades, fábricas, un parque acuático y hospitales que construyó en Jujuy Milagro Sala, claro, sin siquiera ser gobernadora, con una cooperativa. O podríamos hablar también de la calidad de la salud pública de Formosa, que es la mejor del país. Hace poco inauguró 2 hospitales, no tan inmensos como el de San Luis, pero sí muy importantes, pero muy importantes, googleen y busquen los 2 hospitales que inauguró Gildo y Fran en Formosa. Podríamos hablar del estado de las escuelas de San Luis. Podríamos hablar de Formosa, del estado de las rutas de Formosa. Pero quedará eso para otro momento, me extendí mucho. Un día debiéramos también hablar del progresismo y de su contraparte, la reacción, ¿no? Los progresistas y los reaccionarios. Sobre todo para que muchos peronistas, de esos peronistas iconográficos, entiendan de una vez y para siempre que el peronismo es un movimiento progresista. ¿Qué significa progresista? Que busca el progreso. Y que por eso genera tanta reacción en los conservadores. Esa es la cuestión a entender. Para cerrar, si la Argentina no supera los prejuicios antiperonistas, jamás vamos a salir del atraso en el que nos sumergen los conservadores. Por suerte, Libres parece haberlo superado en 2017 y eligió cortar con 3 lustros de gobiernos conservadores y elegir a un peronista. Y viendo las obras ya hechas y las que están en carpeta, se me ocurre pensar que los conservadores van a tener que esperar muchos años para volver al poder en Paso de los Libres. Una cuenta así por encimita, entre lo que se hizo y lo que se está haciendo con recursos propios del municipio, son 120 millones de pesos. O sea, Azcúa, en 3 periodos, lleva realizadas obras por 120 millones de pesos con recursos propios. ¿Cómo en 3 periodos? ¿3 años? 3 años de un periodo, 3 periodos administrativos, que es lo que inaugura el intendente todos los años. El periodo de sesiones ordinarias. Bueno, sí. En 3 años lleva gastado 120 millones de pesos de recursos propios en obras, más las que fue consiguiendo de afuera. En los medios siempre va a haber uno que le grite al político, siempre. Eso también ocurre acá y en Bélgica. Cualquiera sea el político, de cualquier partido, siempre va a haber uno que le grite. Y siempre va a haber uno que le grite ladrón. Lo sea o no lo sea, siempre va a haber uno que le grite ladrón. Pero normalmente le gritan ladrón al peronista. Claro. Y cuando un peronista se va del gobierno, suele dejar tras de sí muchísimas obras trascendentes que los radicales no dejan. Eso sí, cuando los radicales se van del gobierno, suelen dejar tras de sí muchísimas deudas millonarias que los peronistas no dejan. Y lo paradójico del caso es que esos mismos radicales que dejan deudas y no obras trascendentes son los mismos que desde la oposición les pagan a los medios para que le griten ladrón al peronista. Bienvenidos, bienvenidas a esta casa que es la vuestra.